se les acabó el negocio. Tiembla la FIFA y la Federación Mexicana del Fútbol. Estas dos organizaciones que han hecho de este deporte tan bello un negocio muy lucrativo y que han perjudicado a sinfín de deportistas en el balompié mexicano. Lo que nadie esperaba fue lo que sucedió el día de hoy en la mañanera. Y es que no solamente quedaron exhibidas estas dos organizaciones, sino que también el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una investigación por parte del SAT, el Servicio de Administración Tributaria, a la Liga MX por presunta corrupción y obviamente por no pagar impuestos. Una noticia que ya está dando mucho de qué hablar y que está siendo celebrada por muchos analistas deportistas que veían en la Liga MX pura corrupción y cómo se perjudicaba a nuestros deportistas, y por lo mismo el balompié mexicano sigue por los suelos. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué dio a conocer el presidente Andrés Manuel? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, para nadie es secreto que la FIFA y la Federación Mexicana del Fútbol son dos organizaciones corruptas que lamentablemente han utilizado al balompié internacional y mexicano como una forma de enriquecerse y llenarse los bolsillos a manos llenas, y lo han convertido en un negocio muy lucrativo, sin importarles perjudicar a millones de deportistas y por supuesto a toda la afición que cree en este bello deporte. Son muchos los casos documentados de corrupción tanto de la FIFA como de la Federación Mexicana. De hecho, la misma Copa Mundial ha sido investigada y denunciada por obvias razones, porque al final, miren, lo que hay detrás es el billete. No les importa otra cosa más que obviamente beneficiar a los que son dueños de este deporte a nivel internacional. De hecho, aquí en nuestro país la FIFA se vio envuelta en un conflicto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T. Y es que en su momento, estamos hablando del 2021, se dio a conocer que la FIFA no quería pagar impuestos en nuestro país por la organización del mundial que se llevará a cabo en el 2026, y se realizaron varias amenazas de quitarle la sede a nuestro país, por lo cual el presidente Andrés Manuel obviamente le pegó un cachetadón guajolotero a esta organización internacional, y es que se deben de apegar a nuestras reglas. Ellos no son un poder máximo para venir a nuestra nación y mandar y hacer lo que quieran. Aquí se respetan las leyes, y en este caso pues la Copa Mundial debe de generar una derrama económica, y en este caso tanto la FIFA como otras organizaciones deben de pagar los impuestos como cualquier otra empresa, porque eso es lo que es. No es una asociación que busca fortalecer al deporte, sino que miren, esto es lo que quieren, pues deben de pagar también los impuestos. Hasta los mismos influencers, como en este caso el Wherever Tomorrow, pues ha destapado casos de corrupción en el fútbol mexicano, partidos comprados, futbolistas que deciden por unos cuantos pesos modificar los marcadores con varios errores, o no sé, muchas cosas que se utilizan y que obviamente hay un poder detrás del fútbol. No es casualidad de que haya tantos y tantos personajes que quieren meter sus manos en este deporte y que han hecho de todo, utilizado cualquier estrategia para seguirse enriqueciendo a costa del balompié mexicano. En este caso, principalmente en nuestro país, en enero del 2021 se reveló una investigación por parte de nuestro compañero y amigo Amir Ibrahim, que lo tituló El Cártel del Gol, corrupción en el fútbol mexicano, y en este pues hace una estratagema, muestra un mapa de qué es lo que está pasando en el fútbol mexicano y cómo perjudican varios personajes a este deporte tan bello, y también perjudican la carrera deportiva
de muchos deportistas. Para comprender qué es el cártel del gol y cómo opera, debemos concebirlo como una organización muy bien estructurada y maquillada entre promotores, prestanombres, empresas fachada, directores técnicos y directivos, cuyo objetivo primordial es el de obtener máximas ganancias posibles mediante la compra-venta de jugadores a sobreprecio, así como la evasión de impuestos. Para el cártel del gol, poco importa el fútbol mexicano, lo que importa son las millonarias tajadas en dólares que obtiene de estas oscuras operaciones al amparo de los moches y el silencio cómplice, la colocación de técnicos en los mejores clubes deportivos y las relaciones de negocios con algunos directores deportivos y hasta presidentes de club. Cuando hablamos de un cártel en este reportaje lo hacemos para ejemplificar y no nos referimos a uno de estupefacientes como comúnmente se conoce, sino a organización perfectamente bien estructurada con líderes y operadores reunidos con un mismo fin: obtener la mayor cantidad de ganancias posibles y poco claras, aunque esto sea de manera más sucia, amoral y en muchas ocasiones hasta ilícita. Y en este reportaje pues se habla de todas estas prácticas, de quienes están involucrados, cómo la Federación Mexicana de Fútbol pues simplemente beneficia a estos personajes. Esta poderosa red de promotores, técnicos y directivos ha sido tan importante que por años ha mantenido un control casi absoluto en las contrataciones de jugadores en México. Sus miembros son quienes mandan en este rubro, comparten el poder con otro poderoso grupo, el de Carlos Hurtado, pero desplazan despiadadamente a promotores pequeños quienes intentan colocar a jugadores en México. Las operaciones millonarias y en dólares es algo común, rutinario para ellos. En cada temporada de pases acceden a montos millonarios a través de sobreprecios y de evasión. El fútbol mexicano está íntimamente ligado con su sociedad. Para muchos su mayor pasión está representada en una camiseta de fútbol y por ende es muy atractiva también para la política mexicana. Incluso hoy en día tenemos alcaldes y gobernadores que fueron grandes figuras del balompié mexicano. La corrupción en ambas es amplia y de perjudicar para la sociedad, por ello empatan y en muchas ocasiones se combinan. Y es que, como les digo, familia, pues miren, el creador de todo este grupo, hegemonía en el fútbol mexicano, es Greg Taylor, el polémico promotor deportivo quien lidera una red de colocación de futbolistas en México, en la que participan no solo socios y otros promotores aliados, sino un importante número de directores técnicos de equipos de primera división, quienes presumiblemente reciben una comisión de las envidiables ganancias de esta red. Todo en contra de las reglas de la FIFA y del bolsillo de los dueños de los clubes, y con importantes evasiones de impuestos al SAT. El cese fulminante de Gustavo Matosas como director técnico en el Atlético San Luis, ocurrido en el 2019, pues también formó parte de este moche. Y aquí tenemos pues el organigrama de este grupo de Greg Taylor, quien es el líder de este, pues de toda esta cúspide del fútbol mexicano. Y aquí vemos hasta el mismo Paco Palencia, tenemos también al Chepo de la Torre, al que fue el director del Tri, el director técnico del Tri y del América, que ahora se encuentra al frente de Tigres, y muchos otros grupos que también forman, muchos personajes que forman parte de este grupo, que lo único que hace es perjudicar al balompié mexicano. Lo que nadie se esperaba es que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió pues ya terminar con esto, después de que nuestro compañero Ibrahim, quien fue el mismo que realizó este documento, esta investigación del balompié mexicano, pues denunciara estas prácticas corruptas ante el presidente Andrés Manuel, y López Obrador pues dio una indicación que nos dejó con los ojos cuadrados y que dejó temblando a la Liga MX, y es que le pidió al SAT indagar la evasión de impuestos, y habrá una mañanera especial para hablar del tema y sobre todo dejar al desnudo quiénes están detrás de este cártel y cuánto dinero han evadido en impuestos, porque ojo aquí, estoy seguro que es millonaria la cantidad. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel y también nuestro compañero quien realizó la denuncia
Y ojo aquí, muchos analistas deportivos ya están apoyando la postura de López Obrador porque ya estuvo bueno. Hay que limpiar todas estas organizaciones y beneficiar a los deportistas mexicanos. Veamos el video. El otro tema que quería tratar, señor presidente, en enero del 2021 publiqué un reportaje que nombré El Cártel del Gol, corrupción en el fútbol mexicano, donde documenté las operaciones de compra-venta de jugadores en sobreprecio y evasión de impuestos de una red de promotores. El reportaje que logra documentar este hecho, el primer reportaje que logra documentar este hecho, y lleva ya casi 1 millón de lecturas en el portal Quintana Roo MX. Derivado de este reportaje, en el gobierno de Argentina aseguró las oficinas de la Federación de Fútbol Argentino y las oficinas de uno de los promotores que publiqué. Pero en México no pasó nada, señor presidente. A la Federación Mexicana de Fútbol poco le importa la ética y viola una y otra vez las reglas de FIFA. Voy a poner 3 ejemplos. La multipropiedad, que está prohibida, y que hay muchos empresarios en México que tienen multipropiedad. Quitaron el ascenso y el descenso, señor presidente, quitaron el ascenso, y lo que disminuye la competitividad y protege las inversiones manteniéndose en primera división. Y como número 3, el sobreprecio de los jugadores, que los compran y los venden en un precio altísimo en México. Dice, esto le menciono por algunos temas que violan las reglas de FIFA y que la FIFA parece cómplice, y que se oiga hasta Suiza, señor presidente, que la FIFA permite la corrupción en México y que avala que rompan sus propias reglas aquí. Si todo esto quedara en el fútbol, señor presidente, en el daño al deporte, pues bueno, solamente cabría un llamado a actuar con ética. Pero el problema es que va mucho más allá, presidente, este tema. Porque hay una gran evasión de impuestos. Y pues el reportaje en donde documenta precisamente la simulación que hacen con prestanombres, empresas fantasmas y depósitos en extranjeros. Para colmo, esto se hace con gran parte del recurso del erario público. Porque recordemos que muchos equipos obtienen jugosos contratos de publicidad de los gobiernos estatales. Así es como personas como Alejandro Lagadorri de Grupo Legarri, quien no hace mucho tiempo era un gerente en el Corona, se volvió millonario y es dueño de varios equipos de fútbol, o sea, la multipropiedad. Y también está Jesús Martínez de Grupo Pachuca, otro infractor de las reglas de FIFA y presunto evasor de impuestos. Ambos cuentan con tanta influencia que prácticamente controlan la Federación Mexicana de Fútbol. Y por si fuera poco, señor presidente, cuando un gobierno estatal no les da el suficiente dinero, según su criterio, se mudan de ciudad y dejan a la afición sin equipo, truncando a veces tradiciones de aficiones futbolísticas. Así ha pasado ya en Tampico, en Irapuato, en Morelia, en Veracruz, en donde, por cierto, hago una acotación, hay un caso de injusticia, de grave injusticia, con un personaje que no es una blanca palomita, ¿verdad?, que también pudiera estar en la cárcel por otros temas, pero que en este momento está en la cárcel por un motivo equivocado, y que lo documentó muy bien el periodista deportivo El Fantasma Suárez, documento y reportaje que le valió la censura en el diario Récord, y que su salida del diario Récord, porque pues bueno, puso en entrever por qué está Fidel Curi en la cárcel de un préstamo que le hizo Salinas Pliego, en donde dejó unas garantías por ese préstamo, y que la Federación Mexicana ya cobró esas garantías, y que aún así, después de haber cobrado las garantías, pues lo metieron al bote por fraude. Y pues bueno, a lo mejor debería estar por muchos otros delitos, señor, en la cárcel, pero precisamente este delito pues está comprobado que no. Y bueno, señor presidente, es importante denunciar todo esto aquí, porque los medios de comunicación deportivos están totalmente amordazados, y muchos de ellos también son cómplices de la corrupción. Ellos callan ante todas estas violaciones, y cuando alguien se atreve a hablar de los periodistas deportivos, lo censuran o lo linchan. Estas prácticas corruptas son muy similares, señor presidente, al modelo neoliberal que estamos tratando de erradicar de este país, y que han aniquilado por generaciones y generaciones de brillantes y posibles brillantes futbolistas mexicanos, porque privilegian el dinero y la corrupción antes que el deporte y el talento. Por si fuera poco, muchas veces usan con fines políticos y electorales al equipo y los dineros que les da el gobierno precisamente en estos contratos. El fútbol es el principal deporte en México y seguido por muchos mexicanos, señor presidente. Incluso muchos funcionarios federales y estatales, procuradores de justicia, impartidores de justicia. Lo que hace a estos dueños de los equipos, pues muy queridos y pues casi impunes, intocables, porque pues bueno, tienen muchos amigos. Es por ello que estos empresarios pues bueno, pues gozan de esa evasión de impuestos, señor presidente. Pero también aquí hay 3 víctimas, principalmente el pueblo y las aficiones, el SAT
y los jugadores, que generalmente son los que menos ven en el entierro, tienen y son los que pues, los explotan y juegan, ¿no? Señor presidente, ¿cree usted que el SAT puede hacer auditorías a Grupo Pachuca y Grupo Olegari? Hay datos que afirman que el fútbol mexicano maneja hasta 140,000 millones de pesos anuales en México. Y, pues bueno, saber si el SAT tiene reflejadas esas grandes ganancias que radican del fútbol, de la compra-venta de jugadores, de los contratos con las televisoras, de los contratos publicitarios y de todo esto que se da alrededor del fútbol mexicano, señor presidente, que gracias a esta corrupción yo puedo afirmar, después de estas investigaciones, tengo 2 años en el tema, señor presidente, es un tema que he investigado a fondo, podría yo casi asegurar que por eso no hemos pues, ganado un mundial. Y a lo mejor suena pues lo que estoy diciendo raro en la mañanera, pero créame que muchos mexicanos pues estarían muy contentos de pasar una semifinal en el Mundial o en el Mundial, y que estos actos de corrupción han impedido que las generaciones de futbolistas en México, mexicanos, crezcan, porque ahora pues, se supone hasta para debutar un muchacho, ese sueño, porque... Amir, te propongo que hables con Raquel Buenrostro del SAT, ya seguramente está escuchando, pero que puedan compartir información con Ricardo Mejía para el asunto de Puerto Morelos, con los dos, y también con Mejía para lo del fútbol, y a ver si hacemos aquí una relación de hechos, un relato, y qué podemos hacer en este caso. Yo creo que le va a interesar mucho a los que quieren el fútbol, que practican el fútbol, que son aficionados al fútbol, y a todos. Es un buen tema. O sea, ¿qué pasa con los equipos de fútbol? Todo esto que estás denunciando, ¿por qué en Argentina sí y aquí no? Me recordó lo de Odebrecht, que era un escándalo en todos lados, menos aquí. Y aquí había, desde luego, participación, corrupción, en ese caso. Entonces, vamos a presentarlo, abrirlo aquí, además que tengan todos los elementos. Ese día que venga Raquel, que venga Ricardo, y vienes tú, vamos a hacer una mañanera muy especial, tú vas a exponer. ¿Está bien? ¿En un mes? Tengo ¿Sí? tu documentación ¿Fútbol? Al respecto. Fútbol. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sin lugar a dudas pues esta noticia generará mucho revuelo, y más con estos personajes que se sienten dueños del balompié mexicano. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.